Vamos a seguir en esta mañana en nuestra serie de proverbios y hoy vamos a estar en los últimos versos del capítulo 3 de Proverbios y vamos a estar en Proverbios 3, 32 al 35. Yo le he titulado al tema de esta mañana el carácter que Dios bendice. Hay en la Biblia libros como sermones como las bienaventuranzas, lo que acabamos de leer, libros como Apocalipsis, como Sabidurías, generalmente dividen a los seres humanos en dos grupos, ¿verdad? Quiero empezar aclarando de que estos grupos parecen blanco y negro, ¿verdad? La realidad es que somos grises, ¿verdad? Porque no estamos, ni todos somos totalmente bienaventurados, pero hay cosas también que tienen un ay en nosotros y también hay todo. Pero claramente la Biblia nos muestra cuál es el carácter que Dios bendice, cuál es el carácter que la Biblia llama bienaventurado, que la Biblia le promete un buen futuro, un buen desempeño, una vida que al final, aunque en el momento tal vez no, en el momento va a haber persecución y todo, al final va a ser saciado, va a descansar, va a tener paz. Y por otro lado hay una vida que parece hoy estar bien, pero que su fin es lamentable. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 32 al 35. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero él bendice la morada del justo. Ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Lo primero que tenemos que ver es que hay una imagen que aunque parecen cuatro personas diferentes, en realidad son dos tipos de personas. Un tipo de persona es sinónimo en el libro de Proverbios. Hay muchos proverbios donde el sabio es sinónimo del justo y del recto, ¿verdad? Eso es muy común. Aquí prácticamente vemos que hay un sinónimo de cosas positivas que están siendo, que está trayendo la bendición de Dios y cosas negativas que está trayendo. Veámoslo quizá mejor en un cuadro. Entonces, ¿cuál es el carácter que Dios bendice y cuál es el carácter que Dios no bendice? El carácter que Dios bendice es el carácter de los rectos, del justo, de los afligidos y del sabio. Y el carácter que Dios no bendice es el carácter del perverso, del impío, de los burladores y de los necios. ¿Con qué bendice Dios el carácter de los rectos? Es amigo íntimo de los rectos, pero el perverso es abominación del Señor. El justo Dios bendice su morada, pero el impío Dios maldice su casa. A los afligidos Dios les da gracia, pero de los burladores se burla de ellos. El sabio Dios hará que herede honra, pero de los necios Dios hará resaltar su deshonra. En esta mañana vamos a tratar de dar una imagen y vamos a ver estos contrastes porque es muy, muy importante y luego vamos a tratar de ir a algunas aplicaciones. Desde ya, obviamente, nosotros somos llamados y nosotros anhelamos y nosotros buscamos la bendición del Señor, ¿verdad? O sea, todos nosotros no queremos ser vomitados por el Señor, ni queremos que nuestra casa sea maldecida, no queremos que Dios se burle de nosotros y tampoco queremos terminar en la deshonra mayor, que es la condenación eterna, sino anhelamos una relación íntima, una amistad con el Señor, buscamos su bendición, oramos por su bendición, clamamos por su gracia y buscamos heredar honra. Entonces, estos versos nos dan una imagen y obviamente desde estos versos vamos a ir a muchos otros pasajes de manera bastante resumidas para ir viendo un poco, haciéndonos una imagen de cada uno de estos personajes, pero desde ya generalmente estos términos son sinónimos igual que estos términos, ¿verdad? Y aún podríamos sumar más términos ahí, ¿verdad?
pero el 4 de alguna manera en la Biblia también habla de totalidad, ¿verdad? Y también para nosotros, ¿verdad? Cuatro puntos cardinales, cuatro patas de una mesa, habla de balance, habla de totalidad. Entonces eso también es, por eso se usan cuatro adjetivos calificativos para hablar del que está persiguiendo o buscando tener una relación con Dios y del que al contrario está buscando seguir su propio camino o confiar en sí mismo, ignorando a Dios o no tomando en cuenta a Dios en su vida. Empecemos con el primero. El primer verso, Proverbios 3:32, dice, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. El término perverso en el hebreo significa torcido, perverso o astuto, y es alguien que se caracteriza por la insinceridad y el engaño. De hecho, en los profetas, en los libros proféticos, este término perverso se usa para calificar a alguien que quizá pertenece al pueblo de Dios, para calificar a algunos reyes, pero que en lugar de confiar en la palabra de Dios o de confiar en la protección de Dios, deciden hacer una alianza con otra persona o con otra nación, como las alianzas políticas con Egipto, y eso es algo perverso, eso fue un rey perverso, ¿verdad? Son los que en lugar de elegir el camino recto, eligen el camino torcido, eligen la tortuosidad, eligen la astucia, quieren tomar un atajo para salir más rápido, para sacar ventaja o para esconderse del Señor de alguna manera. Y es algo muy interesante porque el término abominación es un término fuerte. Es algo que causa asco y horror, algo repulsivo. Lo que el pasaje está diciendo es que a Dios le da náusea el de camino torcido. A Dios le da náusea el perverso, le causa repulsión, le causa asco, le causa horror. Por otro lado, el término recto del hebreo yashar significa justo, correcto, honesto, íntegro, y es alguien que se conforma a la ley, a la justicia y a la moralidad. Lo muy interesante es que Dios es calificado como recto en la Biblia también. Eso es un atributo de Dios, la rectitud, y la rectitud de Dios es la manera en que Él da las leyes. Él da leyes rectas, recto describe algo correcto en el sentido legal, ético, emocional y también algo agradable o placentero. Un camino recto es un camino obviamente dado por Dios, el camino correcto. Y hay personas también que fueron calificadas como rectos en la Biblia. David fue calificado un rey recto porque él ejecutó justicia y era un rey que, al menos en la administración de su gobierno, él buscaba igualdad de oportunidades para todos, buscaba seguridad para todos, buscaba bienestar para todos y eso era ser un rey recto. Job era un hombre recto que también en su caminar se ve que él ayudaba a los pobres, ayudaba a los necesitados, oraba por sus hijos. O sea, todas esas características califican a un hombre recto y en general es alguien que vive en comunión con Dios o que vive oyendo a Dios y por eso está actuando bien. Algo muy interesante también es que cuando vemos otros versos, hay pocos versos que mencionan el término perverso y quizá es el único más en Proverbios, es Proverbios 14:2 y uno muy relacionado es el 11:12, pero dice Proverbios 14:2, el que anda en rectitud, y aquí vuelve a poner la rectitud con la perversidad en paralelo, contrastivo, el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos lo desprecia. Hermanos, aunque como ya dije, ¿verdad? En la vida hay grises y no nos podemos colocar perfectamente en un lado o en el otro, porque a veces estamos en ambos, pero sí hay algo claro, o tememos y apreciamos, llamamos al Señor o lo despreciamos. Eso sí es así de fácil, digamos. Y los que temen al Señor se muestran su temor del Señor amando a su prójimo. Es muy interesante porque la Biblia dice en Proverbios 14:2 que el de perversos caminos desprecia al Señor,
Pero luego en Proverbios 11:12 también usa el mismo término, la misma construcción, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento. O sea, ¿cómo detectar a un hombre perverso? ¿Cómo detectar que alguien desprecia al Señor? ¿Cómo se puede ver eso? Y hermanos, la mejor manera de ver que alguien desprecia al Señor es que desprecia a los demás. Es que desprecia a otros seres humanos. Es que desprecia principalmente a los que considera de menor posición que él. Desprecia a los que están, a los que tienen menos rango en el trabajo o menos estatus o menos educación, porque despreciar al prójimo es de alguna manera despreciar la imagen del Señor que está plasmada en ese prójimo. Y es muy interesante porque aquí podríamos ir y recordar Lucas 10:16 cuando Jesús, hablándole a sus discípulos que aplica para nosotros, dice, el que a ustedes los oye, a mí me oye, y el que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Mire qué impresionante. Dios nos está diciendo que cuando alguien nos rechaza o nos desprecia, está rechazando al Señor mismo y está rechazando, y al rechazar a Cristo, está rechazando a Dios Padre. Entonces, rechazar a otros es ser perverso y obviamente el contraste, ser recto, es temer al Señor y el temor del Señor nos lleva a apreciar al prójimo, a apreciar la imagen de Dios en el prójimo. Respecto a que Él es amigo íntimo de los rectos, quiero leer estos pasajes. Juan 15:15, Jesús hablándole a sus discípulos les dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mí. Hermanos, también en el contexto dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando. Dios en algún momento se predicó y a veces yo he oído lugares donde se evangeliza, Jesús es tu amigo, Jesús, mi fiel amigo, y realmente hay que tener cuidado con decirle a un no creyente que Jesús es su amigo. Obviamente Jesús sí quiere ser su amigo, pero el que no obedece a Dios no califica como su amigo, porque si ustedes no hacen lo que yo les mando, pues no son mis amigos. O al menos intentamos, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento Dios le llama justos y rectos a personas que no eran perfectas, pero que procuraban agradar a Dios, digamos, y eso es de alguna manera, ahí es donde Dios ve el corazón. Pero aquí le está hablando a gente que tiene un tiempo de caminar con Jesús y que ha empezado a entender un poco mejor el plan de Dios para su vida, para las demás personas, para el mundo. Y cuando a nosotros nos pasa eso, podemos aplicar este pasaje para nosotros. Yo soy amigo de Cristo, aunque tal vez no tanto, no tan íntimo, pero ya Él me ha dado a conocer parte de su plan. Algo impresionante es que en el Antiguo Testamento al único que se le llama amigo es Abraham. Y Santiago lo confirma, que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero en Isaías 41:8, Dios hablando a través del profeta le dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Es el único al que Dios le dice mi amigo. Algo parecido pasa con Moisés, que Dios lo defiende y dice, pero es que yo con él hablo cara a cara. Podría también incluirse, creo que a Moisés en esta definición. Y en Génesis 18:17 vemos cómo Dios decide destruir a dos ciudades y dice, "Ey, pero antes de hacerlo voy a ir y se lo voy a contar a mi amigo". Eso es impresionante, porque Dios no necesita pedirle consejo a nadie, pero Dios hay cosas que le quiere contar a alguien. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted le pasa algo impactante en su vida, usted dice, ay, se lo tengo que contar a tal persona, porque esa persona le va a decir algo. Y entonces Dios le cuenta y Abraham empieza a negociar con él, Señor, ¿será que si hay 50 justos, tal vez hay 40, tal vez hay 30, tal vez hay 20, se quedan 10 y al final no había ni 10 justos en Sodoma y tuvo que ser destruida la ciudad? Pero el punto es ese, Dios demuestra su amistad acercándose a conversar con él. Y el Salmo 25:14 dice los secretos, y esta palabra secretos en el hebreo es la misma palabra que se traduce amigo íntimo. No son palabras diferentes, es como alguien a quien usted le confía algo que usted no quiere que todos lo sepan.
Como cuando alguien a mí me cuenta un proyecto y me dice, pero no le vaya a decir a nadie, pastor, pero estoy pensando esto, creo que se me va a abrir esta puerta o algo así, y obviamente pues yo guardo el secreto, ¿verdad? Y valoro esa confianza, ¿verdad? Pero el Señor hace lo mismo y dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Y hermanos, hoy vamos a tener Santa Cena y vamos a recordar ese nuevo pacto. Y parte del nuevo pacto es, todos me conocerán. Parte de la bendición y de la gloria del nuevo pacto es que ya no necesitamos intermediarios para que el Señor nos hable y hablarle al Señor directamente. Claro, Él sigue usando intermediarios para a veces aconsejarnos, enseñarnos, bendecirnos, pero ya no necesitamos de Gustavo, ni de Eric, ni de nadie para conocer al Señor. Podemos tener una relación personal con el Señor porque Él dijo, y todos me conocerán. Es parte de las bendiciones del nuevo pacto. Y todos tenemos acceso, todos somos invitados a tener amistad con el Señor, a tener una cercanía con el Señor. Pasemos al segundo contraste. La maldición del Señor, versos 3 y 33, está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. La palabra impío del hebreo rachá se puede traducir malvado, injusto, alguien que se caracteriza por la iniquidad e impiedad. Y hermanos, claramente el malvado es el que rechaza la justicia, el que persiste en sus malos caminos, aún viviendo entre los justos y que al final serán castigados según la Biblia. Justo, por el otro lado, es del hebreo sadikim, alguien que se caracteriza por acciones justas y morales. Es alguien que se conforma al estándar de la ley divina. Es un término que también se califica a Dios porque la justicia es uno de los atributos de Dios y Él es el estándar supremo quien define la justicia misma. Pero aplicado a los hombres, transmite el concepto de aquellos que siguen o que procuran seguir los estándares de Dios. Lo interesante cuando analizamos un poco más el libro de Proverbios, esta palabra es que el justo en Proverbios es el que está dispuesto a sacrificar su interés personal por el beneficio de la comunidad. En la Biblia hay alrededor de 80 versos, muchos, donde se contrastan el justo y el impío. De hecho, uno de los pasajes es esto: destruirás al justo junto con el impío, la conversación de Dios y Abraham, ¿verdad? Y claramente el Señor no es neutral. Su bendición o su maldición marcan el destino de una vida y de una familia. Su bendición no se mide por el tamaño de la casa o de sus bienes, sino por la paz, el gozo, el poder de Dios que hay en la casa del justo y por su permanencia a largo plazo. Veamos algunos pasajes que también nos dan otra imagen del mismo libro de Proverbios. En Proverbios 4, del 4 al 19, se contrastan las sendas. El término senda o camino en el hebreo habla de comportamiento, de manera de vivir. Y dice Proverbios 4:14, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. ¿Qué es lo que este pasaje dice? Que el comportamiento del impío hace que él mantenga su mente ocupada en cómo oprimir a otros, en cómo hacer caer a alguien, en cómo oprimir, en cómo explotar, en cómo dañar, en cómo hacer que la otra persona le vaya mal o salga del trabajo o sufra o todo. O sea, están enfocados en crecer a costas de otros. Esa es la descripción del comportamiento del impío. Y claramente también es alguien que está trabado en círculos viciosos, en espirales descendentes. Pero vean el verso 18, pero, y ahí está el contraste, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Vemos cómo
El camino de los impíos es cada vez más engañoso, más tenebroso, más tinieblas. Ellos cada vez son menos conscientes de su propia maldad, menos conscientes de su propia maldad. En cambio, el camino del justo no es el que empieza en la perfección, es el que va creciendo en entendimiento, en luz, en comprensión y por lo mismo en santificación. La senda del justo es aquella donde cada vez vemos más nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, donde cada vez vemos con mayor comprensión al otro y entendemos que el otro detrás de sus acciones hay heridas, hay un pasado, hay situaciones, nos es más fácil comprender, nos es más fácil perdonar, nos es más fácil ayudar, porque sí, tal vez esa persona tiene cosas, nos ha hecho daño, nos ha ofendido, pero sigue mereciendo ayuda, sigue mereciendo perdón, sigue mereciendo nuestras oraciones. Y también nosotros no somos tan buenos como antes creíamos que eras. Esa es la luz que marca la senda del justo, un mayor entendimiento de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de la necesidad de los demás seres humanos, de la verdad, del engaño, de cómo estas personas sí son malas, pero están bajo las tinieblas y Dios los puede salvar y Dios los quiere salvar y como nosotros seguimos luchando y Dios nos quiere seguir transformando y nos quiere seguir ayudando, ¿verdad? Entonces, esto es algo hermoso, pero también hay muchos otros contrastes que vamos a ver muy, muy rápido. Es nada más para darnos una imagen, porque si yo me detengo en cada versículo, pues no salimos hoy, esa no es la idea, ¿verdad? Vean el capítulo 10 de Proverbios tiene muchas menciones de justo e impío. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. Verso 7. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Verso 24. Lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Cuando pase el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene cimiento eterno. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Y vemos que se da una imagen de cabeza, de pensamientos, de memoria, de temores, de eternidad, de esperanza y de lo que hablan los labios. O sea, esto marca todos los aspectos de nuestra vida. Veamos otros cuantos. Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. No es que no cae, es que cae y vuelve a levantarse. Pero los impíos quizá parecen no caer, pero caerán al final en la desgracia. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Abominación para los justos es el malvado y abominación para el impío es el recto de camino. Hay una hostilidad entre ellos, ¿verdad? Los justos se indignan ante el impío, pero el impío le cae demasiado mal el justo, el recto. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Mejor es tener poco, pero ser justos que tener mucho y ser impíos. Salmos 1:6 también dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Pasemos al tercer par de términos y este tercer, créanme que este a mí me sorprende mucho y quizá quiero hacer un poquito más de énfasis en este sinónimo. Dice, ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Muy interesante porque aquí entender el sinónimo entre perverso, impío y burlador es muy fácil. Sí, todos están siendo malos, ¿verdad? Y luego necio, ¿verdad? Pero entender el sinónimo es fácil entender o ver como sinónimos. Justo y recto es claramente muy, muy sinónimo. Justo, recto y sabio es más fácil entender sinónimos, pero afligido.
¿Cómo así que afligido es sinónimo de bueno, de recto y de justo? Porque qué bonito se oye, ¿verdad? El justo es bendecido, habla bien, le va bien, su deseo es confundido, el recto camina rectamente, teme al Señor. Pero ser afligido es como, hay que hablar lo que es. Para el mundo en el que vivimos, ¿es atractivo ser afligido? ¿Verdad que no? No, no es atractivo ser afligido. Y sin embargo, aquí está poniendo el ser afligido como algo que debería de ser atractivo para nosotros. Veamos los términos. Burlador del hebreo les también se traduce en muchos pasajes escarnecedor, como el Salmo 1. Habla de alguien que se burla, de alguien que ridiculiza a otros o trata a algo o a alguien con desprecio. De hecho, el verbo burlar significa ridiculizar o jactarse para expresar un desprecio absoluto. Tanto Job como el salmista expresaron el dolor infligido por causa de los que se burlaban de ellos. Y cuando en el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, camino de pecadores y silla de burladores o escarnecedores, vemos que el burlador o el escarnecedor es puesto como lo peor y habla de cuánto tiene que alejarse el justo de él. Ahora, cuando hablamos de afligido, la palabra en el hebreo es aní y se traduce muchas veces, la mejor traducción es afligido, pero también se traduce como pobre y se traduce como humilde. En realidad, todas las veces que la Biblia habla de esos términos se está refiriendo al que sufre. Al que sufre, ya sea porque está en un estado de pobreza o en un estado de opresión o en un estado de miseria. Cada vez que la ley habla del afligido, no vamos a ir tanto ahí, vamos a ir a otros pasajes, se habla de acuérdate del pobre y del extranjero. No te olvides, deja un poco en el campo para que el afligido o el pobre pueda comer. En la Biblia, el anío, el afligido, se refiere a los que claman por ayuda y por sus necesidades, a los que son constantemente maltratados por líderes ricos y opresores. Y Dios ordena en la ley no oprimir a los afligidos, a los pobres. Desde la perspectiva bíblica, este término no simplemente es el que tiene poco, sino el que ha sido reducido a una condición de dependencia. No puede subsistir, no es autosostenible, es la persona que no es independiente, sino que vive en necesidad. Y claramente es algo que el mundo huye y desprecia, pero que Dios está llamándonos a hacer. Y cuando vemos, obviamente, Dios nos llama a hacerlo un poco más en el sentido espiritual, porque alguien que no era pobre en el sentido económico era el rey David. El rey David tenía bastante riqueza y poder e influencia, pero en muchos de los salmos él se califica a sí mismo como pobre delante de Dios. ¿Por qué? Porque reconoce su dependencia. Veamos algunos pasajes que nos ayudan a tener una imagen más clara del burlador o del escarnecedor. Salmo 119:51 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas yo no me he apartado de tu ley. Proverbios 9:7 y 8 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Vean qué impresionante, porque está diciendo que este es el tipo de personas que cuando tú lo corriges, que cuando tú lo aconsejes, le caes mal. Te pasa a despreciar. Yo no sé si usted conoce a alguien así, ojalá no sea el que ve en el espejo, pero bueno. Pero a veces eh, nos pasa esto. Proverbios 21:24, altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Y aquí vemos más claro que un buen término más familiar para describir al escarnecedor es el soberbio, el arrogante, el altivo. Proverbios 22:10, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Es el que le gusta hacer problemas, es el que por todo hace pleitos.
Es el que siempre quiere tener la razón, es el que desprecia y se burla de las opiniones de otros, de los consejos de otros, de las preguntas de otros. Contrastado con él está el afligido. Veamos el uso brevemente aquí en los Salmos, principalmente. Hay solo un pasaje de Job ahí. Job 36:15. Él libra al afligido en medio de esa aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, gloria a Dios por eso, sino que cuando clamó a él, le oyó. Este pobre o este afligido, este aní, clamó. Y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. ¿Cuál es la descripción aquí? Claramente es la descripción de alguien que clama y de alguien que busca al Señor. Y también alguien a quien Dios quiere y promete librar. Muy interesante. Proverbios 14:21. El que desprecia, ahora veamos el uso de este término en los proverbios, el que desprecia a su prójimo peca, pero es fiel el que se apiada de los pobres. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es de ser espíritu humilde con los pobres o afligidos que dividir el botín con los soberbios. No robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que lo despojan. Vemos que en Proverbios describe a alguien que suele ser víctima de las condiciones estructurales. No es alguien que es pobre por negligencia o por pereza, es alguien que es pobre por opresión, es alguien que es pobre por las condiciones en las que le tocó crecer y sus días son difíciles, pero que también el Señor promete defender. Es impresionante porque Dios no solamente los promete defender, sino se identifica con ellos. En el 14:31, quien oprime al pobre está afrentando a Dios mismo. Y en el 14:21 y en la parábola de Jesús, en Mateo 25, el que se apiada del pobre está haciéndole bien a Jesús mismo. Eso es interesantísimo. Veamos la imagen que nos dan los profetas de este término. ¿Cómo pues responderán a los mensajeros de la nación? Que el Señor ha fundado a Sión y en ella buscarán refugio los afligidos de su pueblo. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Griten de júbilo cielos y regocíjate tierra. Prorrumpan montes en grito de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre o afligido y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis claramente es una conciencia de necesidad y una búsqueda en el Señor para saciar esa necesidad. Hermanos, de nada nos sirve ser justos, de nada nos sirve ser rectos si no vivimos conscientes de nuestra necesidad de Dios. Si no vivimos conscientes, si no entendemos que no fuimos creados para vivir independientes de Dios, si no recordamos que sin Él nada podemos hacer, que separados de Él nada podemos hacer, necesitamos perseguir la justicia, necesitamos perseguir la rectitud, pero también necesitamos vivir conscientes de nuestra necesidad. Una de nuestras oraciones también debe ser: Señor, que nunca yo me olvide de lo mucho que yo te necesito, que necesito de tu dirección, de tu espíritu, de tu cuidado, de tu constancia. ¿Por qué venimos a la iglesia cada semana y por qué buscamos tener devocionales cada día? ¿Por qué? Porque ayer ya pasó y hoy necesitamos a Dios nuevamente. Hoy volvemos a necesitar de su gracia, de su misericordia, de su dirección, de su fuerza.
El término afligido es el mismo término que Jesús usó en las bienaventuranzas cuando dijo, bienaventurados ustedes los pobres, y es un sinónimo a los que lloran, a los humildes y a los perseguidos, a los que sufren, porque es la mejor descripción del pobre en espíritu. Alguien que sabe humillarse, que sabe llorar, que vive con hambre de justicia, que sabe que no tiene la justicia suficiente. Es muy interesante porque este proverbio es citado dos veces y levemente modificado, tanto por el apóstol Santiago como por el apóstol Pedro, y enfatizan esto que yo les estoy diciendo. Santiago 4, 6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el soberbio aquí es el burlador. Pero por tanto, vean el consejo de Santiago, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios, es obedezcan el consejo de Dios, no crean que su consejo, su opinión o su pensamiento es el mejor, no, el consejo de Dios es el mejor. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamenten y lloren. Hermanos, hay momentos donde tenemos que afligirnos por nuestro propio pecado o por el pecado del mundo o por la maldad que nos rodea. Tenemos que lamentar y llorar. Sí, tenemos que gozarnos en el Señor, pero también tenemos que llorar que todavía lidiamos con pecado, con dolor, con miseria, con maldad. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Esta es una necesidad constante. Y Pedro habla lo mismo. Asimismo, dice, le acaba de hablar a los ancianos y dice, asimismo, los más jóvenes estén sujetos a los mayores, pero luego ya nos habla a todos, incluyendo pastores y jóvenes, ancianos y gente más joven, obviamente. Todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Todos tenemos que recordar, ¿será que tenemos que preguntarnos, ¿será que no fui muy soberbio al hablar con el hermano? ¿No fui muy orgulloso? ¿No fui muy tajante? No, tengo que ser más humilde al hacerle ver algo a mi hermano. Tengo que ser más humilde. Tengo que revestirme de humildad cada vez que voy a hacerle ver algo a alguien, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, ser pobre, ser afligido, no solamente es humillarnos, también es confiar en el Señor, también es dejarle nuestra ansiedad, también es reconocer y creer que Él cuida de nosotros. Y el último contraste es el sabio con el necio. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Este es un fin climático de esta progresión de este par de términos y claramente resume también los anteriores. Sabio del hebreo hakam se traduce inteligente, prudente, diestro, ingenioso, hábil y experimentado. Pero el sabio en Proverbios es un sabio que es sabio en un sentido religioso, social y ético. El sabio es aquel que aprende, es aquel que atiende las reprensiones, es aquel que vive buscando el conocimiento y atesorándolo, es aquel que habla con propiedad, es aquel que se junta con sabios y aumenta su sabiduría y por lo mismo, ¿verdad? Es capaz de gobernar correctamente, conoce la ley, es un buen consejero y su dominio de la sabiduría, de la experiencia, se debe a su temor al Señor. El sabio es contrastado muchas veces con el necio, que se traduce insensato, tonto, alguien que carece de buen juicio, pero básicamente se describe a las personas que suelen ser incapaces de afrontar la vida de manera práctica, carecen de simpatía religiosa, espiritual, no comprenden bien la realidad, viven como en un sueño, viven como en una burbuja. Viven en la confusión, viven en la oscuridad, no se dan cuenta que sus acciones, que sus palabras van a tener consecuencias negativas y sin embargo actúan así impulsivamente. Ese es el necio. ¿Y cuál es el resultado? Los sabios reciben honor, pero los necios vergüenza tras vergüenza. Y cuando aquí dice la Biblia, heredará honra, ni heredará ni honra son palabras simples. Porque heredar
significa recibir algo como posesión permanente y en la Biblia el término honra es algo que el más digno es Dios y que Él está dispuesto a compartir y cuando la comparte y Él honra a alguien, su honra va acompañada de seguridad, de bienestar, de prosperidad, de felicidad verdadera. O sea, es como el clímax también de la bendición. Veamos algunos contrastes rápidamente. Vamos a ver algunos contrastes más relevantes en Proverbios y luego en Eclesiastés. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Y vemos ese paralelo, ¿verdad? Entre necio y arrogante, que claramente es paralelo de impío, malvado, burlador. La lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Vea que también el tema del dinero se ve cómo se administra. Veamos el contraste en Eclesiastés. Eclesiastés 4:13, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Es hermoso. Es mejor, aunque no tener mucho, pero ser sabio, recibir consejos, atesorar el conocimiento, que tener aparentemente poder y riquezas, pero tener necedad. Eclesiastés 7:4 y 5, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Aquí hay una evaluación. ¿Dónde preferimos ir si tenemos que ir o a una fiesta o a una funeraria, a un velorio, a una vela? De dónde elijamos nos va a dar un examen si somos sabios o necios, porque claramente somos más necesarios acompañando al que está dolido. Y es lo más correcto. Mejor es oír una reprensión que oír una canción. Las palabras del sabio oídas sin quietud son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. El sabio no necesita hacerse oír, hacer tanto alboroto para ser oído. Puede hablar en quietud. Sí sabe que va a ser oído. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Ahora quiero pasar a un resumen y a ir preparándonos para cerrar, pero vean que yo puse aquí cómo cada uno de estos términos nos habla de ámbitos. Y esto lo analicé también por los términos que usan. Por ejemplo, ¿verdad? Las bendiciones que se prometen en el primer contraste de rectos y rectos es amistad íntima con abominación. Un comentarista, Ronald Clemens, señala que las 21 apariciones de la palabra abominación en Proverbios denotan una mala conducta moral de índole social. Afirma, lo que hace que ciertas actitudes y actividades sean aborrecibles para Dios radica en su naturaleza dañina y hostil. Su intención es causar daño engañando, humillando e incluso defraudando a otra persona. Hermanos, cuando la Biblia dice, porque hay cosas que Dios abomina, generalmente habla de las relaciones sociales. ¿Sí me entienden eso, verdad? Por ejemplo, el que siembra discordia entre hermanos, el que ve con ojos altivos, son cosas que Dios abomina. Está hablando de nuestras relaciones con otros. Entonces, eso me hace pensar que uno de los ámbitos que nosotros tenemos que examinar es el ámbito de nuestras relaciones sociales. ¿De qué manera estamos relacionando con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de iglesia o con las demás personas que nos rodean, con nuestros vecinos? ¿De una manera recta o de una manera que les buscamos hacer daño? ¿Por qué? Porque si estamos relacionándolos con los demás buscándoles hacerle daño, Dios abomina eso. Pero si estamos buscando bendecir, amar, ayudar, Dios va a ser nuestro amigo. Luego la segunda, bendición y maldición,
Cuando vemos los términos bendición y maldición, ¿en qué pensamos primero? Al menos yo en lo primero que pienso es en Deuteronomio 28 y en Levítico 16, que son capítulos que listan una serie de bendiciones que dice, si tú obedeces los mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, pero si desobedeces mis mandamientos y quebrantas mis pactos, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y hermanos, claramente, otro ámbito que tenemos que analizar en nuestra vida es cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué tanto obedecemos o desobedecemos la palabra de Dios? ¿Qué tanto seguimos o desatendemos el consejo de Dios? Es algo importante. ¿Por qué? Porque como el justo es el que en obediencia a la palabra de Dios está amando a su prójimo y está buscando el bien de su prójimo. Y el impío es el que, por el contrario, está buscando perjudicar a la comunidad. Luego, el siguiente, vemos que en muchos pasajes la gracia es ofrecida al humilde, al que se acerca a Dios en sumisión, humillación, confianza y dependencia. Y por el contrario, la lejanía de Dios o la burla de Dios, Dios está lejos, Dios se aleja, Dios mira de lejos al soberbio, que es exactamente un sinónimo de burladores. Y otro ámbito que debemos de examinar es cómo nos percibimos nosotros, qué tan conscientes vivimos de nuestra necesidad de Dios, de nuestro propio pecado, de que no somos mejor que los demás. ¿Cómo percibimos nuestro valor cuando nos comparamos con otros? Imagínese a un hermano o a una su amiga o a un su vecino. Piense en alguien más e inmediatamente diga, ¿qué, qué pensamiento viene primero? ¿Yo soy mejor que él o que ella? ¿O él es mejor que yo? ¿O ella es mejor que yo? Eso es un buen examen para ver cómo nos percibimos y le aseguro que siendo honestos muchas veces vamos a decir, ah, yo soy mejor porque yo voy a la iglesia, porque yo busco a Dios, porque yo oro, porque yo canto, porque yo todo. Y realmente, pues por gracia tal vez estamos caminando un poco mejor, pero no somos más valiosos que los demás. Es por pura misericordia y por gracia de Dios. Y el clima de la descripción, entonces aquí hay un ámbito, y el clima de la descripción, sabio, necio, es lo que decía, y claramente el sabio es el que está, es el ámbito del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento, porque el sabio no solo es el que sabe más, sino el que quiere saber para vivir. Y el necio es el que desprecia el conocimiento y también desprecia el consejo y desprecia aplicar el consejo. Y esto es importante, hermanos. El término herencia, como yo dije, este término herencia apunta en última instancia, este término herencia de honra aporta en última instancia a las bodas del Cordero. Ese momento donde Cristo vendrá y donde su novia será preparada, ese será el momento de mayor honra que experimentemos, porque pasaremos a ser la esposa del Cordero. Se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22, 4 y 5. Ellos verán su rostro, su nombre estará en sus frentes. Qué mayor honra que ver el rostro de Dios y tener el nombre de Dios en las frentes. No, ya no habrá más noche, ni habrá necesidad de lámpara de luz, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso que Dios nos ofrece, reinar con Él por los siglos de los siglos? Qué mayor honra que acompañar a Cristo en el ejercicio de su reino. Esa debe ser nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro objetivo. Y para eso debemos de crecer en esto. Quiero nada más ir al profeta Malaquías. Dice, Malaquías tiene una serie de cosas en los que la gente se queja delante de Dios. Y dice, las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor, pero dicen que hemos hablado contra ti. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados.
Entonces los que temían al Señor se burlaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él un libro para memorial, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, a veces podemos estar persiguiendo la justicia, la rectitud, la sabiduría y aún el ser humildes y sentir que tal vez no tiene mucho sentido y de alguna manera esto se conecta con el tema anterior y a veces sentimos que les va mejor a los malvados, pero Dios dice suave, paciencia, se está tomando nota. Yo estoy tomando nota de cada una de las acciones de los que me temen, de los que son mis hijos. Vea que no es que son impecables, no es que son perfectos, porque el Señor promete perdonar sus pecados. ¿Por qué? Porque seguimos lidiando con pecado. Pero habrá un día. Hoy son grises, porque hoy a veces estamos en ambos lados, pero habrá un día donde la separación será definitiva y seremos o contados o entre los justos, entre los impíos, o entre los santos, o entre los no santos, o entre los rectos, o entre los perversos, o entre los humildes, o entre los soberbios, o entre los que sirven a Dios y buscan adorarle y agradarle, o no. Y de alguna manera, una de las cosas que yo con las que yo quiero ir cerrando es que todos somos llamados a tener estas, pero algunos de nosotros vamos a reflejar un poco más unas y otras. Estas características también tienen dimensiones y también tienen maneras de adoración. Y algunos de nosotros tal vez vamos a ser más fuertes en la dimensión social o en la dimensión intelectual o en el ámbito de percepción. Y de alguna manera ahí yo puse cómo el Señor nos llama a crecer en estas cuatro dimensiones, en la dimensión ética y de alguna manera aquí alguien hizo algunos conceptos de cómo se adora a Dios, ¿verdad? Y hay gente que como se siente mejor o como ama más a Dios es a través de la tradición, del ritual, del símbolo, valoran las dimensiones históricas de la fe, las confesiones de fe, el orden, la disciplina y el confrontar el mal, pero también hay gente que tal vez su mayor llamado es en la dimensión social y de alguna manera estos son los que aman a Dios, amando a los demás, haciendo misericordia, siendo hospitalarios, intercediendo por otros. También está la dimensión religiosa que aman a Dios humillándose, apartándose en soledad, en simplicidad, buscando huir de las distracciones. Y aquí obviamente el término asceta y contemplativo son términos generales, ¿verdad? No los tenemos que tomar en todo su sentido, ni en un sentido extremista, que a veces se leen así, pero tenemos que leerlos. Y también hay gente que ama más a Dios estudiando la Biblia, valoran, les emociona el entender algo nuevo sobre Dios. Y todos somos llamados a crecer en esto, pero algunos sobresaldremos más o menos en uno de los otros. Concluyendo, el carácter que Dios bendice es el carácter de Cristo. Hermanos, si alguien cumple los requisitos, es Cristo. Cristo es recto, es justo, es humilde y es sabio. Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de rectitud o de equidad es el cetro de tu reino. Porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde. Ahí la palabra humilde es afligido. Es pobre. Jesús vivió una vida difícil, no vivió una vida fácil. Y fue oprimido, y fue tratado injustamente, y fue burlado, y fue humillado. Y cuando enseñaba decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? Hermanos, el carácter que Dios bendice es el de Cristo, y una de las mayores cosas por las que tenemos que regocijarnos es que estamos unidos a Cristo. En Cristo
hemos sido rectificados, justificados, humillados e iluminados. Cuando estamos ahora sin Jesús, nosotros somos lo malo. Sin Jesús, nosotros somos perversos, nosotros somos injustos, nosotros somos soberbios y nosotros somos necios. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer. Cuando hablamos del perverso, tengo que ver mi propio corazón, porque mi propio corazón ha sido perverso y ha elegido caminos torcidos. Cuando hablamos de injusto, tengo que ver mi propio corazón, porque mi propio corazón ha desobedecido a Dios y a su ley. Cuando hablamos de soberbios, tengo que ver mi propio corazón, porque yo a veces me he creído más que otros. Cuando hablamos de necedad, tengo que ver mi propio corazón, porque muchas veces hemos despreciado el consejo de Dios. Pero de ahí nos tenemos que ver unidos a Cristo y por la fe tenemos que volver a la posición en Cristo en la cual fuimos puestos. Él vino y nos dio un nuevo corazón recto. Entonces nos rectificó. Él vino y nos revistió de su justicia. Entonces nos justificó por la fe en Él. Él vino y nos humilló en la cruz diciendo, tú no puedes pagar por tus pecados, lo siento, pero yo sí puedo. Y eso es humillarnos. Y Él vino y también nos iluminó. Dice 2 Corintios 4:6 que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos con el conocimiento de que la gloria de Dios está en Cristo. Pero también cuando Jesús nos empieza a discipular y nos empieza a enseñar como sus seguidores, nos llama a ser rectos. Nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y ese es un llamado a ser íntegro que está muy relacionado con el llamado al ser recto. Él también nos llama a obedecer sus mandamientos, nos llama a ser juntos y nos dice, si me aman, guardan mis mandamientos en Juan 14:15. Él también nos llama a aprender de Él a ser humildes. En Mateo 11:29 nos dice, aprendan de mí, aprendan a ser más humildes. Y Él también nos llama a ser sabios. No solo oigan mis palabras, sino pongan en prácticas, porque el que la pone en práctica lo compararé a un hombre sabio. Y Él también nos da medios para ir creciendo en este llamado. ¿Cómo podemos ser más rectos o perfectos? Él nos ha dado gracia para relacionarnos con otros en amor y en servicio. Nos ha dado dones que nos ayudan a amar a otros a través de esos dones. Él nos ha dado mandamientos que tenemos que atender para obedecer. Cómo nos enseña a ser humildes, nos ha dado su yugo. Y de alguna manera ahí viene incluida su disciplina, sus tratos, sus procesos. Y nos ha dado también su Espíritu Santo como ayudador para poner en práctica su palabra. Sin su Espíritu no podríamos hacer nada, pero fortalecidos por el Espíritu en el poder de su fuerza, podemos vivir como a Dios le agrada. Y para terminar, hermanos, antes de pasar a recordar la muerte del Señor y la inauguración del nuevo pacto y nuestra posición en él, consideremos algunas cosas. ¿Es evidente tu amor a Dios, en tu amor por su palabra, en tu amor y servicio por otros, por los demás, en tu búsqueda y humillación constante en su presencia y en cómo atesoras su sabiduría y procuras vivir conforme a ella? Estás, y tal vez en algunos va a ser más fuerte que otros, tal vez amamos más a Dios en la dimensión intelectual y necesitamos crecer a amarlo en la dimensión social o en la dimensión de nuestra percepción de valor. Analicemos cada uno. Y por último, ¿eres consciente que por tu unión a Cristo ya has recibido cada uno de estos rangos que Dios bendice? Cristo fue hecho para ti, sabiduría de Dios. Cristo fue hecho para ti, justificación, rectitud, humildad. Pero necesitamos cultivarlos. ¿Estás intencionalmente buscando cultivarlos y crecer en ellos? Necesitamos crecer y cultivar la justicia. Buscar dar frutos de justicia, buscar dar frutos de humildad, buscar dar frutos de rectitud y buscar crecer en sabiduría. ¿En cuál Dios te llama a crecer más en esta etapa? Pongámonos de pie, Señor. Estamos dándote gracias por darnos una imagen del carácter al que tú nos llamas, del carácter que tú bendices, de tu carácter. Estamos sumamente agradecidos, Señor, porque por unión a Cristo ya hemos recibido estas cualidades.
fuimos rectificados, fuimos justificados, fuimos hechos humildes y fuimos iluminados. Pero te pedimos que nos ayudes a crecer, Señor, que nos ayudes a crecer en rectitud, porque anhelamos ser amigos íntimos tuyos. Te pedimos que nos ayudes a crecer en justicia porque anhelamos que tu bendición esté sobre nuestra casa. Te pedimos que nos ayudes a crecer en humildad porque anhelamos ser objetos de tu gracia. Y te pedimos que nos ayudes a crecer en sabiduría para que al final podamos heredar honra al entrar en tu gloria, siendo partes de la novia en las bodas del Cordero. Y al mismo tiempo, Señor, queremos recordar que sin tu sacrificio nada de esto hubiera sido posible y no tendríamos oportunidad ni aspirar a este carácter y a estas bendiciones. Por eso hoy, Señor, venimos a tu mesa, atendemos la invitación que nos haces a tu mesa para recordar tu sacrificio.